Estamos esperando a que terminen sus compañeros. Ya podemos empezar. Parece que no, todavía no. Está ocupada todavía su compañera. Ya, señorita, ¿podemos empezar? ¿Sí? Muy amable, gracias. Estábamos revisando esto de los sentidos y nos estaba quedando pendiente lo de audición. ¿Qué es la audición? ¿Ustedes oyen o escuchan? ¿Qué es la audición? De una manera simple, diremos, es la percepción de sonidos. Listo. Y para eso necesitamos de un órgano especial. Y ese órgano especial es el oído, con todo el complejo, ¿no? Y las partes, el oído externo, el oído medio, el oído interno. El externo no tiene mucha complicación, se lo dejamos a ustedes. Pero lo único que que vamos a decir es que del oído externo nos permite captar las ondas sonoras. Nosotros hemos perdido la habilidad de dirigirlo, ¿no? Claro que están ahí los músculos, pero no los manejamos. Otros animales sí los manejan, ¿no? Para poder, digamos, percibir mejor el sonido de dónde viene, pero nosotros no. Entonces, generalmente volteamos la cabeza, ¿no? Conduce las vibraciones sonoras hasta el tímpano. Y el tímpano golpea las ondas sonoras y el tímpano vibra. Y esa vibración es transmitida por los huesecillos del oído hasta que llega a la ventana oval. Y la ventana oval vibra porque vibra la base del estribo y esas vibraciones mecánicas se convierten en acústicas. Y el movimiento acústico es lo que va a activar al órgano de corte que se encuentra en el caracol y aquí se convierten, ¿no? Finalmente, estas vibraciones acústicas en impulsos nerviosos que viajan al sistema nervioso. Bien, pero veamos algunas cualidades, ¿no?, del sonido para que podamos comprender cómo se va esto. El sonido sí es una onda, ¿no?, una onda sonora. Y como todas las ondas, inclusive las electromagnéticas que estábamos viendo con lo de la visión, tienen algunas características. Una de ellas es, digamos, la amplitud de la onda, que se mide de esta manera, desde la parte más inferior a la superior. Le llaman el valle y la cúspide o pico. Esta es la amplitud de la onda. Luego, desde un pico, o puede ser de un pico a otro pico, o de un valle al otro valle, tenemos la longitud de la onda. Ahora, si medimos o contamos una onda en un determinado momento, en un tiempo, tenemos la frecuencia. O sea, son tres características. Hay más, como 7 o 8, que se describen, pero para nuestro caso nos vamos a contentar solo con 3. Entonces tenemos la amplitud de la onda, la longitud de la onda y la frecuencia. Ahora, ¿cómo se miden? ¿No? Porque eso nos interesa. Si medimos el número de ondas en un determinado tiempo, por ejemplo, en un segundo, tenemos los hertz. Esta es una onda en un segundo, entonces se dice que es un hertz. Acá tenemos 5 ondas, ¿no? Serían 1, 2, 3, 4, 5, entonces tenemos en un segundo, ¿no? Entonces serían 5 Hz, ¿no? Es la medida y la forma. Ahora bien, pero hay otras formas en que se tienen que medir las ondas. Una de ellas es medir la intensidad del sonido. Hay sonidos fuertes, hay sonidos débiles. La intensidad depende de la amplitud de la onda. Un sonido intenso, su amplitud de onda es, digamos, mayor
que en un sonido débil. La amplitud es menor. Claro que es relativo. Hay un patrón, digamos, que nos hace decir si es mayor o menor, ¿no? Y esa medida son los decibeles, ¿no? Se mide en decibeles la intensidad del sonido. Eh, Se define a un decibel como la unidad utilizada para expresar la magnitud de una modificación en un nivel sonoro o señal física, eléctrica o electromagnética, claro. Se mide también intensidad, ¿no? En los otros tipos de señales. Es una unidad utilizada para expresar, ¿no? La magnitud, pero esa magnitud es un convencionalismo que se tiene. Ya, pero todo el mundo se ha puesto de acuerdo, entonces se le da un valor, un decibel, listo, un decibel. Más decibeles, más intenso, menos decibeles, menos intenso. Ahora, la otra es que nosotros sabemos que hay sonidos agudos y hay sonidos graves. Eso depende de la frecuencia. Los sonidos graves tienen baja frecuencia. Los sonidos agudos tienen alta frecuencia. ¿Listo? Mayor número de ciclos por segundo. Y bien, entonces la primera pregunta es, ¿cuál es el rango de audición que tenemos? ¿No? Y entonces se hace una comparación entre los decibeles y los hertz, entendiendo a los decibeles como intensidad de sonido y los hertz, la frecuencia, pero el tono, agudo, grave, ¿no? Entonces se va comparando, ¿no? Y se puede ver esta línea que está aquí, ¿no? En negrita, resaltante. En un primer momento podemos decir que, mm, ¿qué podemos decir? Que si la frecuencia aumenta, los decibeles pueden disminuir y escuchamos, ¿no? Tenemos esta línea. Luego un momento en que aumenta la frecuencia, ¿no? Pero los decibeles para nosotros tienen que aumentar. Esta es la línea en la cual nuestro oído funciona tranquilamente, ¿no? Y todo este espacio. Pero si los sonidos aumentan tanto en frecuencia como en decibel, nos puede causar daño. Entonces hay un límite hasta el cual nos puede causar dolor. Y tenemos toda esta zona entonces en la cual nuestro oído es capaz de percibir el sonido sin causarnos molestia, dolor, daño. Acuérdense, estamos hablando del sonido, el sonido es energía, ¿no? Entonces debe haber, digamos, un rango en el cual sí lo percibimos, pero no nos causa dolor. Y dentro de esta zona hay una zona en la cual nosotros usualmente estamos, que es la zona de conversación. Acá están lo que conversamos, hablando, los sonidos comunes, ¿no? Y más o menos uno puede señalar, ¿no? Y mira, si hacemos una línea acá más o menos, y puede decir, ¿no? Si aumentan la frecuencia, los decibeles disminuyen como capacidad. No es que sea ley, ¿no? Entonces, si yo estoy percibiendo un sonido agudo, entonces, para estar tranquilo en esa zona, en la conversación, los decibeles pueden bajar y lo sigo escuchando. Si disminuye la frecuencia, y entonces, más bien, si quiero percibirlo, la intensidad, los decibeles tienen que aumentar. Y así lo percibimos, ¿cierto? Entonces, esto es la zona de conversación. Si lo comparamos, ¿no? Acá están las zonas, por ejemplo, de los sonidos, ¿no? Que hay en cuanto a su frecuencia. El oído humano tiene la capacidad de percibir desde una frecuencia de 20 Hz a 2000 a 20.000 Hz. Esto lo que es nuestro rango, es bastante amplio, pero más o menos entre 400 Hz y 3000 Hz está la zona recomendada para escuchar o la que escuchamos, ¿no? Y es la conversación normal. En caso de los decibeles, puede ir bueno, 0 decibeles no hay nada, ¿no?
Entonces, subiendo de 0 hasta los 140 decibeles. Pero hay una zona, ¿no? Que es la que se espera donde no haya molestias para percibir el sonido, desde 50 a 70 decibeles. Más abajo, claro, ya no percibimos, pero por encima de ellos son ruidos intensos que nos causan molestia, dolor. Ahora, se mide la capacidad auditiva así, generalmente se mide en capacidad a la intensidad del sonido, ¿no? Ahora bien, lo normal es que podamos percibir desde 0 a 20 decibeles, bajito, los percibimos. Pero cuando la percepción se hace, disminuye, más bien para poder escuchar necesitamos que la intensidad del sonido aumente. Entonces, si estamos en un rango de percepción entre 20 a 40, ya es una hipoacusia leve. Y si está entre 40 a 60 decibeles, es hipoacusia moderada. Entre 60 a 80 decibeles, ahí nos tienen que gritar, más ya desde acá, ya desde la leve inclusive, ya se le tiene que hablar fuerte, ¿no? La moderada ya se le tiene que gritar, ni qué decir la severa, ya casi no escucha nada. Está entre 60 a 80 decibeles la capacidad para percibir el sonido. Hipoacusia profunda o sordera ya más de 80 decibeles. Ahora bien, entonces, esto nos permite medir la capacidad auditiva. Y es lo que usualmente se hace cuando se hacen estas pruebas, ¿no? Bueno, el decibelio es la unidad para medir la intensidad del sonido y otras magnitudes, ¿no? Es la décima parte de un velio, ¿no? Unidad que recibe el nombre por el autor. Es una escala logarítmica, ¿no? Y adecuada para representar el espectro auditivo del ser humano. No nos complicaremos con las matemáticas. Muy bien. Entonces, este es lo que nosotros podemos percibir. Como mencionamos, llega el sonido al tímpano y la membrana timpánica va a vibrar, ¿no? Y transforma las ondas acústicas aéreas en vibraciones de líquido perilinfático hacia el otro extremo. La cadena de huesecillos, bueno, ustedes ya los conocen y su distribución y todo lo demás, ¿no? Anatomía pura, la dejamos ahí. Pero la vamos a utilizar ahora para lo siguiente. Cuando hay un sonido que viene, entonces vibra la, la membrana timpánica, el martillo vibra, el yunque también, y llega al estribo. Es lo que hace, ¿no? Ahora, de hecho, como es un mecanismo de transmisión, ese mismo mecanismo tiene resistencia, como lo tiene cualquiera. La electricidad también, para que pase por un cable, hay resistencia. Ahora bien, la resistencia, aquí hay otro componente que no me acuerdo ahora, pero eso crea finalmente la impedancia. ¿Qué es impedancia? Finalmente resistencia. Entonces, hay una resistencia que puede ser modulada a través de la cadena de los huesecillos, ¿no? Entonces, esto es una adaptación que se le llama adaptación de la impedancia entre el medio aéreo externo y el medio líquido que está aquí. ¿Qué puede suceder? Que si el sonido es muy intenso, va a vibrar de tal manera el tímpano, una se puede romper y generalmente se rompe en una parte bien concreta, ¿no? Se rompe. Es que la naturaleza un poco también ha previsto esto. Los sonidos de la naturaleza son fuertes, son graves, pero fuertes. Entonces, podrían destruir o dañar seriamente el oído, entonces prefiere que se rompe la membrana timpánica en un lugar específico, no en cualquier lugar, porque después esto se repara. Anatómicamente lo han debido de definir. ¿Cómo se llama esta zona? Y es que solamente son dos epitelios que están juntos ahí. No hay fibra de por medio, que el resto sí lo tiene. Entonces, si se ha de romper, se romperá allí. Lo demás queda, pero ya no habrá vibración del tímpano. Y ya no hay transmisión de sonido y el oído interno queda, digamos, resguardado, ¿no? Preferible que se rompa el tímpano que se malogre el oído interno. Ahora bien, aparte de ese mecanismo, que es extremo, ¿no? Aparte de este mecanismo, los huesecillos son regulados a través de dos músculos, el músculo del martillo y el músculo del estribo.
Ahora bien, si el músculo del martillo se activa, ¿qué pasa con la membrana timpánica? Se tensa, pero ¿cómo? ¿O hacia dónde? Hacia, hacia adentro. Es jalado hacia adentro. Si el músculo del estribo se tensa, ¿hacia dónde va el estribo? Hacia afuera. Entonces, ambas membranas se jalan, ¿no? Por la acción del músculo del martillo y el estribo. Y si como se jalan y están tensas, ya no vibran. Entonces aumenta la impedancia. ¿En qué casos puede suceder esto? Cuando el sonido ya es fuerte, ¿no? Cuando el sonido es fuerte, entonces para evitar que haya mucha vibración que pueda dañar el oído interno, entonces se tensan y aumentan la impedancia, aumentando la resistencia. Entonces, por lo tanto, las ondas ya no causan daño o disminuyen su, digamos, su intensidad hacia el oído interno. Entonces, pero también está de que si se sueltan, pueden vibrar más rápido. Y entonces para sonidos débiles se sueltan y podemos escuchar, ¿no? Entonces están jugando, ¿no? Es el, entre el músculo del martillo y el estribo para tensar estos huesecillos y toda esta cadena, y nosotros podamos entonces modular un tanto hacia el sonido. Si es débil, estará suelto, podemos percibir. Si es muy intenso, se contraerá. Entonces, seguimos percibiendo ciertamente, pero evitando el daño, ¿no? Ahora bien, ese es el reflejo estapedial, que se conoce, ¿no? Y es para proteger el oído interno modulando la energía que recibe la membrana interna. El reflejo estapedial es bilateral, ¿no? Cuando el estímulo sonoro es intenso y alcanza a uno de los oídos. O sea, basta que un oído sienta el sonido, no es intensidad, va a venir el reflejo estapedial, pero también el otro lo va a hacer. O sea, los dos lo van a hacer. Se estimulan los dos, ¿no? Algo así como el reflejo fotomotor y el reflejo consensual. No, se produce la contracción refleja del músculo estribo en ambos oídos. Una de las funciones del oído medio, por lo tanto, es la protección del oído interno frente a sonidos excesivamente intensos. Esto atenúa el sonido mediante la contracción del músculo estapedial y el tensor del tímpano. Bien, entonces, esto ciertamente, este reflejo va a atenuar el sonido, ¿no? Por la contracción de estos dos músculos, pero también tiene otras funciones. Disminuyen la sensibilidad auditiva en una persona hacia sus propias palabras. Nos escuchamos, sí nos escuchamos, ¿no es cierto? Pero como tenemos la voz, o sea, y hay inclusive un conducto aquí, nosotros mismos si alzamos la voz o produjéramos un sonido intenso, un grito, nosotros mismos nos podríamos dañar. Claro, entonces, este reflejo también hace protección para que en nuestras mismas palabras o la intensidad con la que nosotros podamos hablar, gritar, etcétera, no cause daño al oído, ¿no? Esa es otra de las funciones que se consideran. Como mencionamos, el reflejo de atenuación reduce la intensidad de transmisión de los sonidos, sobre todo los de baja frecuencia, entre 30, o mejor dicho, a baja frecuencia a 30 o 40 decibeles. Protege y oculta, no es que oculte, sino disminuye, no protege del sonido. Ahora bien, entonces ya llegamos hasta la ventana ahora, a ventana oval. Y entonces de ahí más bien lo que va a suceder, que esas vibraciones mecánicas se van a convertir en vibraciones acústicas. ¿Por qué? ¿Qué hay en el oído interno? Un líquido. En realidad hay dos líquidos. ¿Cuáles son? La perilinfa y la endolinfa. Entonces, ahora bien, pero antes de llegar a esto, ustedes han escuchado y a veces, inclusive se coloca, cuando las personas han sido lesionadas, digamos, en esta cadena de huesecillos, todo, o por alguna razón no puede ser transmitido, se ponen unos aparatitos para que en alguna medida el hueso transmita, ¿no?
Claro, el hueso es una sustancia sólida, ahí sí puede transmitir vibraciones, ¿no? Ahora entonces, las vibraciones sufridas en el cráneo, ¿no? En su conjunto, originan vibraciones. Y esto puede llegar al líquido de la cóclea, sí, y escuchar sonido. Mm, pero el hueso es hueso, ¿no es cierto? No lo vamos a comparar con la cadena de huesecillos y todo lo demás. Entonces, hay una energía que arrastra, ¿no? Desde, digamos, sí, una energía que se arrastra desde el aire a través del cráneo del hueso, pero tendría que ser un sonido muy fuerte, ¿no? Para que se pueda causar una adición. Pero de todas maneras, lo que se hace es, hay unos aparatitos para que hagan vibrar, ¿no? El hueso y se pueda percibir. Pero no es igual, ¿no? Entonces, si uno se golpea aquí, se siente, ya se escucha, ¿no? Claro, está el mismo oído que está escuchando, pero también esa vibración desde el golpe llega a la cóclea y se escucha. No sé, yo no diría, no es que se escuche, sino que la vibración está haciendo de que sea percibido por la cóclea, esa vibración, ¿no? Ahora bien, entonces, como dijimos, ya llega el sonido a la ventana oval y entramos al oído interno. Para recordar rápidamente, el oído interno no es sino un conducto que tiene 2 vueltas y media. Empieza abajo, una, dos, 3 vueltas y media. Ahí. O sea, la cóclea está así. Así está. No está así. Está de esta manera, ¿no? Y en forma de cono y todo lo que se conoce. Es un conducto formado por 3 rampas o vestíbulo que se le llama. Acá está la escala vestibular o rampa vestibular y la escala sí, la escala timpánica o rampa timpánica. Está dividido por esta membrana, la membrana basilar. Listo. Pero por encima de la membrana basilar, ¿no? Hay otra membranita, la membrana vestibular. Entonces, ¿qué divide, o mejor dicho, da lugar a otro vestíbulo, que es la escala media? Entonces tenemos la rampa vestibular, la rampa media y la timpánica, ¿no? Están ahí los tres. Mm, ya, ¿por qué hago alusión anteriormente a la división que hay entre la escala vestibular y la escala timpánica? Porque aquí hay esta membrana, la membrana basilar, ¿no? Y sobre esta membrana basilar asiente este órgano, llamado el órgano de Corti, que vamos a ir viendo cómo funciona. Entonces tenemos la cóclea, que es el órgano de la audición, ¿no? Donde las vibraciones de las ondas sonoras se transforman en impulsos nerviosos. Aquí está el estribo, esta es la ventana redonda, esta debe ser la ventana oval, claro. Entonces, va a dar lugar. Ahora bien, llegamos entonces a la cóclea y al órgano de Corti. Aquí tenemos el vestíbulo, la rampa vestibular, la rampa timpánica y la rampa media. Y aquí está el órgano de Corti. Este es el órgano de Corti formado, ¿no? Que ya conoces. Tenemos, acá hay unas células sustentaculares, las células ciliadas externas, ciliadas internas, la membrana tectoria, y desde las células ciliadas, tanto interna como externa, hay prolongaciones pilis que van hacia la membrana tectoria y se introducen. De tal manera que, digamos, están fijadas allí. Ahora, la membrana tectoria está fijada al hueso, ¿no? A la columela y todo eso, y más bien todo este órgano de células está sobre la membrana basilar. Y lo que va a suceder es entonces que cuando hay una onda sonora, la onda sonora va a ir por la rampa vestibular, porque la rampa vestibular está, digamos, en relación con la ventana oval. La ventana oval, allí está en la base del estribo, es el que vive. Entonces las ondas vienen, ¿no? Y en realidad esa onda viene tanto por el vestíbulo como por la rampa media, por los dos.
Porque la rampa, la división que hay entre la rampa media, con esta membranita, la membrana Reisner que le llaman, es tan delgada que no ofrece ningún tipo de resistencia, nada. Entonces es como que la rampa, la ventana oval hace vibrar a todo estas dos escalas, o a tanto al vestíbulo, a la rampa vestibular y a la rampa media, como si fueran uno solo. La onda viene por ellos como si fuera uno solo, ¿no? La membrana de Reisner, más bien, ¿para qué es entonces? Es para evitar que se mezcle. ¿Qué hay acá? Y aquí hay, y aquí, perilinfa. Necesitamos la endolinfa acá. Para eso es la membrana de Reisner, para que se separe, ¿no? O tenga el líquido endolinfático en este lugar. Ahora bien, pero vibra, todo vibra, entonces hace que vibre. Y también la rampa timpánica, viene la onda y llega hasta la punta, ¿no? Aquí. Y aquí es donde la rampa vestibular con la rampa timpánica se conectan. ¿Cómo se llama este lugar? El famoso helicotrema. Y entonces la onda viene por aquí y se da la vuelta por el helicotrema y viene por la rampa timpánica. Y la rampa timpánica está en relación con la ventana redonda. Y la ventana redonda tiene una membrana. ¿Para qué la membrana redonda? O la ventana redonda con su membrana. ¿Para qué? Debe tener una razón. Si el sonido que hizo vibrar, bueno, la cadena huesecilla y todo más, pero finalmente vibró la base del estribo y viajó la onda y se dio la vuelta llegando a la rampa timpánica, si es que hubiera un hueso, golpearía y rebota. Y entonces la onda regresaría y sería prácticamente eterno. Entonces, para que disipe, se desaparezca, entonces golpea la membrana de la ventana redonda y desaparece. Para eso es, ¿no? No es que esté ahí nomás como un detalle. Entonces, la rampa timpánica está en relación con la ventana redonda para que al vibrar la ventana redonda con su membrana se disipe la onda, ya no haya más onda, ¿no? Entonces, por lo tanto, desaparece ese estímulo. Ahora, debemos recordar lo siguiente, que claro, a veces nosotros, no a veces, sino como que nosotros vemos este corte, es un corte transversal, pero debemos saber que, miren, es, es como, claro, son rampas, ¿no? Que se dan la vuelta. Lo mismo la membrana basilar con todas las células, son rampas que se dan la vuelta. A veces nos da la impresión como que, como lo hacemos en un corte transversal, esto fuera como algo así, como una proyección, ¿no? Y el otro también. No, es toda una rampa que se da la vuelta, ¿no? Todo eso. Y entonces toda esa rampa va a vibrar. Y va a vibrar dependiendo del sonido, la intensidad del sonido y la frecuencia del sonido. Ahora bien, como mencionamos, la ventana oval aquí es que se llama, está en conexión, está acá, ¿no? Y se comunica con la rampa vestibular, la ventana redonda con la membrana timpánica. Y aquí tenemos. ¿Qué sucede cuando viene el sonido? Esto va a vibrar, se va a mover. Bien, como esto está fijo y esta la membrana basilar, tiene fibras, etcétera, que se va hasta la columela, hasta la pared externa, diríamos, claro, hasta la pared externa, entonces queda fijado, pero esto vibra. Y la vibración hace de que entre la membrana detectoria y los cilios no vibran juntos, sino como que hacen esto, los dos. Entonces, al final se están desplazando, hacen esto. Y eso hace que los cilios se muevan por un lado, se muevan para el otro lado. No hagan esto. Eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que sucede cuando el sonido, o mejor dicho, la onda acústica los mueve.
¿no? Mueve tanto la membrana basilar como no lo mueve al órgano de Corti, porque el órgano de Corti está fijado, es rígido, pero al vibrar la membrana timpánica, entonces se produce esta relación. Acá es un poco engaña, el que se debe mover es este epitelio, no la membrana tectórica. Pero bueno, es un detalle del autor, así nos los presenta, pero nos da una idea clara cómo es que se está estimulando a las células ciliadas, tanto las células ciliadas, estas serían las externas, y la célula ciliada interna. Como mencionamos, el órgano de Corti tiene células que son receptoras. Son las células ciliadas internas, que es una fila nada más, de aproximadamente 3.500 células ciliadas, es el número que dan como referencia, y las células ciliadas externas, que tiene 3 a 4 filas, no son 12.000 y tantos. No está tan nítido acá, pero acá están las ciliadas externas y estas son las células ciliadas internas. Ahora bien, las células ciliadas internas, ¿no? Como mencionamos, tienen una sola fila, son cilíndricas alargadas con núcleo en su parte basal. No presentan citoesqueleto de filamento. Las externas son 3 filas, comparten terminaciones hacia el ganglio espiral, ¿cierto? Se forman solamente en la vida embrionaria. Bien, veamos. Las células ciliadas externas, que vendrían a ser estas que están aquí, ¿no? Son células sensoriales. Y tienen algunas características que es necesario mencionar. Están preparadas ciertamente para realizar transducción mecánica eléctrica, entendiendo que eléctrica al impulso nervioso, como las células ciliadas internas, pero no transmiten ninguna característica del estímulo nervioso. No. En buena cuenta, no están comprometidas con el sonido. No, sí están comprometidas con el sonido. Hablo mal. Pero no transmiten la señal. O al menos hasta ahora no se ha visto que esa sea su función. Pero tiene otra función. Por un mecanismo activo de transducción inversa, eléctrico-mecánica más bien al revés, les permite evitar reenviar energía para aumentar la sensibilidad y la selectividad y la frecuencia. Las células ciliadas internas, más bien, son verdaderas células sensoriales, conectadas en su totalidad a las neuronas tipo 1 y ellos constituyen los axones que van a formar el nervio auditivo. Estas células son las que aseguran la transducción de la señal. Tienen 3.000 a 3.500 células ciliadas internas en los seres humanos. Ya, entonces, si hablamos en estricto, la onda acústica que llegó hizo vibrar al órgano de Corti, ¿no? Por la membrana basilar y todo eso. La que va a traducir esa vibración e impulso nervioso son las células ciliadas internas. Ellas son. Y entonces, ¿qué cosas hacen las células ciliadas externas? ¿No? Ayudan a amplificar las vibraciones sonoras que entran al oído interno desde el oído medio. Son reguladores. Es un mecanismo que se tiene para que podamos percibir o poder graduar a algunos o aumentar la capacidad auditiva. En buena cuenta, son células, no son musculares, pero tensan. Y si las células ciliadas externas tensan, la relación entre la membrana tectoria y este epitelio lo tensan, entonces como que las células ciliadas internas no van a vibrar mucho, ¿no? Porque los van a ajustar, entonces ya no van a tener mucho espacio. Disminuye la capacidad auditiva, o mejor dicho, la capacidad de percibir. Pero si se sueltan las células ciliadas externas, entonces pueden vibrar más rápido. Y entonces se puede ajustar la intensidad, la captación de esa vibración para luego percibir más o menos el sonido. Entonces, es un mecanismo de amplificar las vibraciones sonoras que entran al oído interno, desde el medio. Más bien si las células ciliadas son las que convierten las vibraciones en señales eléctricas. Por lo menos hasta ahí los autores están tranquilos. Ahora, la vibración de como mencionamos, ¿no? La vibración de la membrana basilar excita a las células ciliadas, como hemos mencionado.
Ahora bien, nos vamos más acá. ¿Qué tenemos? Tenemos, como mencionaba, que este órgano, ¿no? Claro, está cortado de manera transversal, pero es como una plancha larga que se va subiendo, ¿no? Va subiendo. Son rampas. Entonces, ¿qué sucede? Que si uno ve la relación que hay entre la membrana basilar en la base con el ápex, es diferente. No es diferente, sino tiene una diferencia. Miren, acá está el órgano de Court y todo eso, y la membrana basilar hasta que llega hasta el otro lado, a la pared externa, es más larga que en la base. No, no es igual, no es parejo. Entonces, aquí en el ápex, por ser la membrana basilar más larga, puede vibrar más fácilmente que en la base, porque en la base no tiene ya, casi no tiene mucha membrana basilar, no tiene. Y listo. Entonces, si uno ve esto, entonces dice, aquí puede vibrar más alto y acá puede vibrar más y acá menos. Listo. Entonces, el asunto es, ¿por qué esta diferencia? Para el tipo de sonido, específicamente para la frecuencia, para determinar la frecuencia. La frecuencia, los sonidos agudos son de alta frecuencia, baja frecuencia, alta frecuencia. Los sonidos graves, baja frecuencia. Ya, si hablamos de frecuencia, estamos hablando de energía. Entonces, claro, uno dice, si hay alta frecuencia, entonces el sonido como que puede ser captado más fácilmente, ¿no es cierto? Entonces, se captan en la base, la alta frecuencia. Y en el ápex, los de baja frecuencia porque tienen menos energía. ¿Y por qué? Porque acá puede en el ápex vibrar más fácilmente, porque es más largo. O sea, y puede moverse, ¿no? Mientras que en la base no. Entonces, en la base prácticamente escuchamos las vibraciones, los sonidos de alta frecuencia, los agudos, y en la punta, en el ápex, los graves. No tiene esa distribución. Ahora bien, y está acá lo que nos mencionan, ¿no? Miren, acá hay diferentes sonidos desde 25 Hz, 50 Hz y todo lo demás, ¿no? Entonces, 25 Hz, el sonido, la onda va a estimular a este nivel. Y miren, si aumentamos los hertz, el sonido se va casi a menor distancia, ¿no? Entonces, esto se viene para este lado. De esta manera, entonces, se percibe el sonido de baja frecuencia en el ápex y de alta frecuencia en la base. Entonces, esto es el principio de la posición, ¿no? Sonidos de baja frecuencia en alta frecuencia en lámina basilar en el ápex, sonidos de alta frecuencia en la base, ¿no? Y claro, hay sonidos intermedios que van entre ambos, ¿no? Ahora bien, el volumen, que viene a ser la intensidad, ¿no? Según se sube el volumen sonoro, que es la intensidad, va a aumentar la magnitud de la vibración en la lámina basilar y en las células ciliadas. A medida que se aumenta la amplitud de la vibración, mayor número de células ciliadas se estimulan. Esto es sumación espacial. Ahora, las células ciliadas externas no se estimulan hasta que la vibración de la lámina basilar alcanza una intensidad muy elevada. Su actividad, bueno, comunica al sistema nervioso sobre el sonido si es fuerte o no. En buena cuenta, esta vibración, no, sí, esta vibración que tiene. Los sonidos débiles hacen que esta vibración sea pequeña, ¿no? Los intensos, más bien, es grande. De esa manera, entonces, se percibe la intensidad del sonido. Listo, muy bien. Hasta ahí llegamos, ¿no? Antes de seguir, preguntas.
Esta, aquí da. Está en Hertz, claro que no tiene toda la numeración. Acá hay 20 Hz y acá nos están poniendo 0,05, claro, 0,5 nos están poniendo, 0,05 nos están poniendo. Entonces, ¿quién tiene más frecuencia? ¿El 20 o el 0,05? Este sería de alta frecuencia, por eso que está en la base. Ahora bien, miren, esta figura está haciendo referencia a la membrana basilar. La membrana basilar aquí es delgada y va subiendo y se vuelve mucho más larga. Yo diría más gruesa. Por eso, eh, piensen en tridimensional cuando vean esto. Y en realidad no es un hilito que está ahí, sino es toda una rampa, ¿no? Es toda una rampa. Entonces, esta va a vibrar dependiendo de, de la frecuencia, ¿no? Claro, la alta frecuencia es intensa, o sea, tiene más energía, entonces puede mover a la base. Los de baja frecuencia son más débiles, entonces no va a ser percibido en el lápiz por esta diferencia. Esta es la distribución tonotópica, ¿no? Listo, muy bien. Entonces, quedamos que la vibración de la membrana basilar excitan las células ciliadas, ¿no? Y bueno, con todo lo que hemos dicho. Ahora bien, las vibraciones de la membrana ciliar, bueno, es lo mismo. Se repite el comercial. Ya, ahora la pregunta es, hasta acá no hemos hablado de la endolinfa, la perilinfa, ni nada. La pregunta entonces, ¿para qué la perilinfa y la endolinfa? Ahora, sabemos que estos líquidos contribuyen a la actividad de las células ciliadas cocleares y vestibulares, ¿no? Por la transmisión de la señal mecánica y la transformación de la señal en un mensaje nervioso. Ahora bien, entonces, la pregunta es, ¿por qué hay endolinfa y por qué hay perilinfa? Si hasta el momento lo que estamos hablando, como que no hicieran falta, ¿cierto? Claro, hay diferencias su composición para empezar. Si ya me dicen de que la endolinfa está en un conducto, ¿cómo se llama ese conducto? La rampa media o conducto coclear. Y los otros dos tienen perilinfa, entonces están separados. Uno dice, ¿por qué los separan? ¿No? ¿A qué se debe? Y sí, se debe a que ambas tienen composición diferente, ¿no? Si es que tomamos en cuenta la composición iónica de la endolinfa y la perilinfa tiene una concentración en milimoles de 154 de sodio, la endolinfa 1 nada más, el de potasio, la perilinfa 3, la endolinfa 161, el cloro, la perilinfa 128, la endolinfa 131, el calcio en la perilinfa 1 a 2 milimoles por litro y endolinfa 0,3. Entonces hay diferencia, ¿no? ¿Qué les recuerda esta comparación? Intracelular y extracelular. Entonces ustedes de aquí ya me pueden dar la respuesta. Estamos hablando de células ciliadas que van a transducir la señal de vibraciones acústicas en impulsos nerviosos, ¿no es cierto? Y si vemos cualquier otro ejemplo que en donde sucede, esa célula que hace esa transducción, mmm, digamos, abstraéndonos del modelo de la visión, todas las otras son estimuladas por X circunstancias y despolarizan. Y al despolarizar, liberan su neurotransmisor y corre la señal. Entonces, algo así sucede acá también lo mismo. Las células ciliadas tienen que ser estimuladas y despolarizar.
¿Listo? Claro, los cilios se van a mover, cierto, se van a mover, pero ¿cómo es que el movimiento de los cilios hace que la célula ciliada despolarice para que luego mm, mm, lleve la señal, ¿no? La primera neurona. Entonces, aquí tenemos que recordar el hecho de que haya esta diferencia, acá en la endolinfa, que está, nos llaman acá, tiene un potencial de reposo. Claro, no podríamos hablar de potencial, pero sí tiene un potencial eléctrico de más 80 milivoltios en comparación con eh, la perilinfa, ¿no? Entonces es un potencial endonuclear de 80 milivoltios. Acá algunas otras características de la composición. Hay diferencia también en proteínas, de glucosa, del pH. No, el pH está igual. La osmolaridad también es diferente, etc. Ahora bien, veamos, el polo apical de las células está bañada o está dentro de la endolinfa. Ahí está. El resto de la célula está en perilinfa. Eso es algo que nadie nos dijo hasta ahora. Aquí, miren, aquí se ve. Acá están las células ciliadas que estamos hablando, esta es perilinfa, pero los cilios se proyectan y estos están en endolinfa. Están en diferentes lugares. Entonces tenemos, ¿no? Que el polo apical de la célula ciliada está bañado por endolinfa, que es rica en potasio. Claro, si comparamos, ¿no? Potasio. Con un potencial positivo de 80 milivoltios, es la endolinfa. El potasio, entonces, ya, lo diríamos así. El potasio entra a la célula de forma pasiva, dado que hay una concentración mayor en la perilinfa que en la endolinfa. ¿Sí? No, al contrario. En la endolinfa hay más concentración de potasio. Entonces, el potasio entra a la célula de forma pasiva, dado que hay una concentración mayor de este ion en la endolinfa que en la célula ciliada. Claro, acá tenemos que buscar otro compartimiento. Esto es endolinfa, perilinfa, pero este es otro comportamiento de la célula ciliada. Ese es otro, ¿no es cierto? Y más bien este sí tiene una carga negativa. Listo, entonces, muy bien. Acá en la perilinfa, no, en la endolinfa, perdón, estamos aquí, el potasio es alto. Dentro de la célula es alto o bajo. Es alto también, pero comparado, acuérdense, ¿dónde hay más potasio? ¿Dentro de la célula o fuera de la célula? Dentro de la célula, y eso está aquí. Pero ¿qué resulta? Que la cantidad de potasio acá es más alto todavía. Entonces, si se aperturara un canal, el potasio va a entrar. ¿De qué otra forma podría entrar el potasio? Podría entrar siempre cuando hubiera una bomba. Por bomba, una bomba de potasio ATPasa, se me ocurre, ¿no? Para poderlo meter el potasio hacia dentro de la célula. Pero eso gasta energía y la naturaleza no quiere gastar energía. Entonces ha creado la endolimia. Si hay un canal entonces de potasio, el potasio ingresará a la célula. Por eso dice, ¿no? El potasio entra a la célula de forma pasiva, dado que hay una concentración mayor en la endolinfa que en la célula seria. Además, el potencial de reposo de esta última, de la célula, es de menos 60 milivoltios, lo que favorece la entrada. Claro, si está negativo acá, el potasio va a entrar con mayor comodidad, ¿no? Ahora bien, ya entró el potasio, pero ahora el potasio tiene que salir. Claro, si no, esto no funciona, ¿no? Ahora, la salida de potasio se realiza de manera pasiva también, ya que su concentración es más alta en el interior de la célula cerebral que en la perilinfa. Esto resulta un ahorro de importancia. Por acá entra porque la gradiente y todo lo que hemos hace que entre. Pero una vez que entra, como todo el cuerpo de la célula
está dentro de la perilinfa y la perilinfa tiene menos potasio, el potasio se sale. Listo, ya, negocio. Y no se necesitó energía. Entonces, por eso es que hay endolinfa y por eso hay perilinfa. Si no, claro, otro sería el modelo, ¿no? Ahora vayamos a otros detallitos. Miren, los cilios de estas células no son cilios que tengan el mismo tamaño, no lo son. Digamos, como los tres deditos a la mano, ¿no? Estos tres deditos. Están así y se mueven en este sentido. Se mueven así, ¿no? Así. De esta manera se mueven. Ahora bien, cuando viene la onda, mueve los cilios en este sentido, para un lado. En el sentido para el cilio mayor. Listo. Y acá hay unas estructuras, los tip links que le llaman, que son canales de potasio, pero tienen una especie de resorte, que como se inclina para un lado, jala y lo abre. Y entonces el potasio puede entrar. Entra. Pero si vibran o se mueven por la vibración para el otro lado, se cierra. Entonces los cilios están haciendo este juego con la onda acústica, ¿no? Están haciendo eso. Si va hacia el lado, pondré así, si va hacia el lado del cilio mayor, se abre. Y si va para el otro lado, se cierra. Y el potasio está entrando, está saliendo, dando su vuelta. En realidad no da vuelta, ¿no? Porque vamos a ver por qué están separados. O sea, no es que el potasio venga por acá y se regresa acá, no, no hace. Porque acá hay una membrana. ¿Cómo se llama esta membrana? ¿Cómo se llama esa membrana? ¿Membrana de Reissner? ¿Sí o no? Es la membrana basilar. La membrana basilar. La membrana de Reissner está aquí, evitando que acá se mezclen la perilinfa con la endolinfa. ¿Cierto? Muy bien. Listo. Y acá está el resumen, ¿no? Una deformación mecánica positiva. Se inclinan los cilios entre el potasio. Deformación mecánica negativa. Se va para el otro lado y se cierra, ¿no? En esta primera, entonces, como entra potasio, lo que va a dar lugar, va a haber una modificación de la conductancia del potasio y por lo tanto la célula se va a despolarizar. Ah, ya. Y más bien cuando va hacia el otro lado, se hiperpolariza, ¿no? Entonces, todo este aparatito era para que esta célula despolarice, hiperpolarice. Si despolariza, transmite. Si hiperpolariza, no transmite. Ya. Ahora entonces se entiende por qué hay perilinfa y hay endolinfa, ¿no es cierto? Listo. Un detalle más. La célula marginal, ¿dónde están las células marginales? ¿Dónde están? Nadie nos habló de ellas. ¿Cuál es la célula marginal? ¿Dónde están las células marginales? Células ciliadas. ¿Dónde están las células? Hay células marginales. Ya, deben estar en algún lugar, pero un lugar en el cual puedan formar lo que se llama el líquido endolinfático. Aquí está, acá están las células, acá está la endolinfa y acá está la perilinfa. Alguien tiene que crear esta gradiente. Claro, solito no va a salir. Y esta célula marginal es la que crea. ¿Y por qué crea esto? Porque en el lado de la bueno, hay, el lado de la perilinfa hay la bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Pero ahí está otro, este cotransportador, es un poderoso cotransportador,
que por la gradiente del sodio que está en la perilinfa, ese espacio extracelular, va a ingresar, ¿no? Arrastrando dos cloros, dos potasios. Y el potasio, por, digamos, gradiente, va a salir hacia la endolinfa. Y menciona también acá que hay otra bomba, ¿no? Las células, ¿qué se llama? Dice, el sentido del contrario, el sodio va a salir más bien, va a ser en sentido contrario, por el cotransportador sodio-hidrogeniones. ¿Qué va a suceder? Que el sodio, aparte del ATPase que lo va a sacar, también está este otro transportador sodio-hidrogenio que lo va a sacar. Entonces sale el sodio. Por eso en la perilinfa hay una mayor cantidad de sodio. Pero ¿por qué es importante esto? Porque si no hubiera esta bomba que está acá, no es bomba, sino cotransportador, el potasio no podría salir para este lado. Y no habría esta gradiente de concentración de potasio alta en la endolina. Eso ya, pero también tiene importancia en la clínica y sobre todo cuando se usan algunos fármacos. Este mismo cotransportador está en los riñones. Está allí, ya para formar la orina concentrada y todo lo demás. Y si se quiere, digamos, aumentar la diuresis, los diuréticos inhiben esta bomba. Y el sodio que debe ser recapturado en el túbulo distal, no, en la rama ascendente del asa de Henle, ya no es. Y se queda en la luz del túbulo. Y como se queda en la luz del túbulo y es osmóticamente activo, jala agua y entonces aumenta el volumen de la orina y aumenta la orina, ¿no? Ese es un diurético. Pero ¿cuál es el efecto adverso que pueden tener sus diuréticos? Disminución de la audición. ¿Por qué? Porque aquí también se ve afectado. Y si no hay esta bomba que crea la gradiente del potasio, este potasio disminuye, este voltaje disminuye, y claro, ya las células ya se seguirán moviendo, pero no van a poder despolarizar. Entonces se ve afectado también el oído. Claro que las dosis están calculadas para que no suceda esto, pero no es raro que sí pueda aparecer que una persona que se le está dando estos diuréticos también empieza a decir como que no escucha, ¿no? Es porque está afectando también este transportador. Bueno, aquí está lo que mencionamos, la transmisión mecánica eléctrica, los tip links que se llaman, ¿no? Esta es la estructura, ¿no? Este es el canal, ¿no? Acá está la actina, ¿sí? Se mueve el calcio, el potasio, el calcio que ingresan a través de este canal. Son más detallitos para no confundirnos, nos quedamos con la versión corta. Listo. Y ya sabemos cómo se formó, cómo se convirtió la señal acústica en señal, una despolarización de la célula ciliada y claro, por despolarización ya libera el neurotransmisor y estimula al nervio, en este caso, el nervio auditivo, ¿no? Y ya la señal lo tenemos aquí. Ya está la señal aquí. La señal va a ingresar, ¿no? Y tiene unas particularidades también. Una parte va a cruzar hacia el otro lado y otra parte va a ascender por el mismo lado. Ahora, la que cruza va a llegar acá están, al núcleo olivar superior. Entonces, entra la fibra, cruza, llega al núcleo olivar superior de los dos lados. Y luego sube. Y conforme va a ir subiendo hasta la lámina, al cubículo inferior de la lámina cuadrigémina, va a haber conexiones, ¿no? Va a haber conexiones de un lado con el otro lado. Entonces, en buena cuenta, las señales que están subiendo ya al encéfalo están subiendo por los dos lados. No es por un lado nada más, sino por los dos. Y la información le está llegando a las dos olivas superiores. A las dos les está llegando la información. Bueno, suben a través del menisco lateral que le llamamos, ¿no? Y llegan a al currículo inferior, ¿no?
y entre ellos también hay comunicación del cúliculo inferior, se proyecta hacia el núcleo geniculado medial y del núcleo geniculado medial a la corteza auditiva. Hasta allí llega, ¿no es cierto? Esto tiene una importancia, sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque si tenemos un oído que está funcionando, lo que escuchamos le va a llegar a los dos hemisferios, garantizado, por todas estas conexiones que hay. Garantizado, o sea, nos falta un oído, escuchamos, los dos hemisferios van a escuchar los dos. Pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué la oliva superior? Porque nosotros sí podemos percibir de dónde viene el sonido, ¿cierto? Si es de la derecha, es la izquierda, ¿no? Y podemos ubicarlo. ¿Cómo es que podemos hacer esto? Aunque nos parezca, nosotros no nos damos cuenta, pero la diferencia en que le viene la señal a la oliva de un lado hacia el otro lado, hay una diferencia pequeñísima, pero diferencia finalmente. Si nos ponemos en este lado, que el sonido viene acá, de este lado, ¿no? Que sería viéndolo, ya diremos, presión anatómica, derecho, ¿no? Ya, derecho. El sonido va a venir por acá y primero va a llegar al, al núcleo olivar del lado derecho y después le va a llegar a la izquierda. El tiempo que se demora, nosotros no lo percibimos, es una nada para nosotros, pero ellos sí la detectan, sí hacen la diferencia. Entonces podemos, y esto llega también al cerebro, y el cerebro también es capaz de detectar la diferencia y se percibe de dónde viene el sonido. Si fuera del lado izquierdo, el lado izquierdo, la oliva superior, es el primero que recibe la señal y luego el de la derecha. Ese tiempo también es captado, entonces sabemos que vino del lado izquierdo. Entonces, sí se puede determinar la dirección de la cual procede el sonido. Es una dirección horizontal, claro, y el lapso de tiempo transcurrido entre la llegada del sonido al oído y al otro oído. Esa es también una, ¿no es cierto? Si el sonido viene acá, este oído es el que va a percibir más rápido que el que está al otro lado. La diferencia también cuenta la diferencia de las intensidades en ambos oídos. Y está lo que mencionaba, ¿no? De la oliva. Ahora bien, veamos. La oliva superior tiene dos partes, la medial y la lateral. La medial detecta el lapso de tiempo transcurrido entre las señales acústicas que entran por los dos oídos. La lateral detecta la dirección en la que viene el sonido. Ya estamos en la corteza. Ya, no importa, seguimos. Ahora bien, en cuanto a la corteza, ya llegó las señales, tenemos la corteza auditiva primaria y la secundaria. La corteza auditiva primaria son excitadas por proyecciones del cuerpo geniculado medial. Claro, mencionamos de que esto viene de aquí, cuerpo geniculado medial y llega, ¿cierto? Y las secundarias son excitados secundariamente por los impulsos de la corteza auditiva primaria, ¿no? Y también por proyecciones de áreas talámicas de asociación adyacente al cuerpo geniculado medial. Claro, si estamos hablando de cuerpo geniculado, ¿cierto? Estamos hablando de tálamo. Bueno, acá están diferentes nomenclaturas que se le da a la corteza, ¿no? El área de Brodmann, que es la que más utilizamos, ¿no? Todas las demás. ¿Qué tenemos? El área auditiva primaria, área 41-42, que están aquí. Y el área de asociación o secundaria, que vendría a ser la 22, la 24, que está acá. 22 y 24 se viene por acá atrás. Y miren, estas áreas de asociación están en relación con esta área que está aquí, la 40-39. ¿Qué cosa hay acá? ¿Qué cosa aquí? El área de dobles. Ahí. De, de Wernicke. Es el centro de la comprensión. Si nos hablan, nosotros
Sí, escuchamos el sonido de la palabra, sabemos que es palabra, no el mensaje. Todo lo demás, esto nos permitiría, pero el mensaje, el área de Wernicke, el mensaje. Si no hubiera área de Wernicke, no comprenderíamos el mensaje. Por lo demás, existen 6 mapas tonotópicos de la corteza auditiva primaria y las áreas acústicas de asociación. Es para ver tono y todo lo demás, ¿no? Dice, hay 2 tipos de sordera. Ah, bueno, ya estamos terminando. Sordera nerviosa, causada por alteraciones de la cóclea y el nervio coclear. O sea, significa desde ya de la cóclea que hace el cambio para llevarlo arriba. Eso es una sordera central nerviosa. O la sordera de conducción cuando las estructuras desde el oído externo son las que llevan, ¿no?, hasta el oído interno, son las dañadas, ¿no? Una sordera, por ejemplo, de conducción es cuando el tímpano se rompe. Ya no hay conducción, ¿no? Entonces, y a eso se llama sordera de conducción, pero puede ser la sordera a nivel central, sí puede ser a nivel central, pero es un poco más complicado porque, como dijimos, las vías que vienen van por los 2 lados y los 2 cerebros están escuchando de lo que escucha uno solo, de los oídos, ¿no? Entonces ahí sí se necesita es un poco más detallado para poder determinar a qué nivel está la lesión. Y listo, terminamos. Oye, si no hay preguntas, vámonos. Ya, el tinnitus no es sino una inflamación del oído interno, es una inflamación. Entonces, aquellos estímulos que que no causan ninguna transducción, nada, sí causan y se escuchan ese sonido. Como si fuera, bueno, antes decimos el primus prendido, pero ya no hay primus, ¿no es cierto? Pero sí, la cocina a gas sí tiene un sonido bajito, ¿no? Pero tiene, ¿no? Ese sonido es el tinnitus, es por inflamación. Entonces, no es que el sonido esté causando ese sonido, sino la inflamación misma. Entonces, por eso es y ahora, esa persona, un sonido le causa molestia, hasta le llega a doler, ¿no? Entonces, pero es por inflamación del tejido, del oído, es por eso. Está irritando allí a todas las células. Bien, entonces nos vamos. Ahora, con respecto primero a la práctica, recién me han entregado un CD con láminas, las voy a revisar, se las envío. Entonces, si hacemos práctica será para revisar estructuras del encéfalo, ¿no? Y con el primer grupo tendríamos que reprogramar cuándo hacemos con el primer grupo, ¿no? Porque recién yo les enviaría las láminas para que lo visen, lo revisen. Entonces, haríamos prácticas con el no, sería el tercer grupo, ¿no? Según el horario que me ha entregado nuestro delegado. El tercer grupo quedaría en espera, pero el segundo y el primero sí haríamos, ¿no? Y más bien la segunda práctica de la semana ya se programa. Entonces, el tercer grupo más bien esperaría porque recién les estaría enviando las láminas. Eso primero. Ahora, con respecto a